Egunon, Gorbachev, la trama del cambio. ¿Eh? Un libro de Fernando Mazzetti, corresponsal italiano en el ámbito de la Unión Soviética, en cada momento aún existente. Por lo tanto, desde esta perspectiva italiana, pintoresca porque recordemos, lo contaremos en lo que dice el libro y la trama del cambio. Recordemos que en el periodo de después de la Segunda Guerra Mundial, después de la intensiva actividad tras la invasión en Sicilia en el año 43, después de la Operación Torch, tenemos esa vivisección con la República de Salo, que es la mitad norte de Italia, donde Mussolini, rescatado del Gran Sasso, donde estaba internado por orden del Gran Consejo Fascista y del rey y del nuevo primer ministro, pues escapó por Otto Skorzeny y su operación de comandos aérea y fundó esa república de Salo de interés estratégico para Alemania, aunque ya la relación entre Mussolini y Hitler era distinta y completamente distante y ya subordinada al 100%. Después la complicación llevó a que durante el año 44 Monte Cassino, la liberación de Roma como ciudad abierta fue distinta, pero llegaron al abril del 45 todavía tratando de liberar la parte más norte, cercana a los Alpes, la zona de Lombardía, de Veneto, con lo cual había una cierta composición partisana importante en aquel lugar, pero le salva de una integración en el mundo de la Europa Oriental, sobre todo el hecho de que la vecina Yugoslavia ha sido liberada por sus propias fuerzas. Aquí sí, no como en Francia, que De Gaulle en aquel discurso del 26 de agosto dijo Francia ha sido liberada por sus propias fuerzas. Sí, de aquella manera entraron las fuerzas de Delattre ahí en el ámbito de París, pero como una concesión, como un gesto simbólico de amistad con la nueva Francia. Más allá de que en el día D hubiera tropas fundamentalmente británicas, canadienses y estadounidenses en el desembarco aliado y en la progresión a lo largo del territorio francés. Pero en Yugoslavia, las hordas partisanas de Tito eran las que habían liberado Yugoslavia del ámbito italiano y alemán que estaban en suelo yugoslavo y por tanto no debían nada al camarada Stalin y por lo tanto no pudieron los soviéticos forzar la máquina a través de Yugoslavia para incorporar a Italia o parte de Italia a el redil del ámbito oriental, aunque hubieran podido, porque después, en las primeras elecciones, hubo un combate entre las fuerzas occidentales, CIA incluida, las fuerzas de inteligencia, a la hora de, no de forzar la máquina, pero sí de presentar el mundo en el que podían incardinarse si los comunistas italianos ganaban las elecciones en Italia. Y por tanto, en esas elecciones primeras de la segunda mitad de los años 40 en Italia, fue un combate feroz entre las fuerzas comunistas que tuvieron un gran peso, sobre todo luego cuando vendrá el eurocomunismo, la idea de el Partido Comunista francés, italiano y español, respecto a esa separación respecto a Moscú para ser creíbles en una Europa occidental distinta del estándar de vida de la Europa oriental y especialmente del PQS de la Unión Soviética. Por tanto, la relación de el ámbito de la Unión Soviética con la Europa Occidental estaba en cierta medida mediatizado y vehiculizado por el Partido Comunista Italiano y por eso es interesante la perspectiva de Fernando Mazzetti de Gorbachev
esta biografía de la trama del cambio, pero no solamente la biografía personal de Gorbachev, sino contextual respecto al ámbito en el que le tocó vivir a Gorbachev y la realidad intrínseca del cambio que pretendía llevar a cabo, porque claro, estamos hablando de que Gorbachev es Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que es Nikita Sergeyevich Khrushchev, Gorbachev, una vinculación en términos reales respecto a lo que dejó el camarada Nikita Khrushchev, es lo que en parte trata de retomar la dirección del cambio respecto al final del estalinismo como liquidación y afianzamiento de algo distinto al leninismo, porque recordemos que el testamento político de Lenin, que es conocido desde hace muchísimo, pero en aquel momento no era conocido en la Unión Soviética, establecía unas ciertas precauciones con respecto al camarada Stalin, pero Stalin era el secretario de una organización y llevaba las fichas del Partido Comunista de la Unión Soviética y por lo tanto era capaz de, digamos, esa frase que luego se ha hecho famosa de mostrarme a quién controla el conteo y me dará igual los resultados. Él es el que manejaba el conteo y por lo tanto los resultados en parte le fueron favorables, pero con un pequeño detalle, que es que se puso primero a Kirov y después a todos los demás, aquellos colaboradores de Lenin, fueron purgados lenta y sigilosamente hasta que no quedó ni uno, bueno, solamente uno, un tal Mikhail Kalinin, que dio nombre a Kaliningrado, que en realidad es Königsberg, de la que el futuro deberá desprenderse Rusia, porque no tiene ningún sentido que Rusia, por derecho de guerra única y exclusivamente, siga teniendo bajo su dominio, aunque claro, vete a Moscú y diles: por favor, señores rusos, abandonen Königsberg de una puñetera vez. Eso creo que tendría sus dificultades. Lo mismo que tuvo dificultades el camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev a la hora de establecer el mando, cuando fue heredero primero de Chernienko, que fue heredero de Andropov, que fue heredero de Brezhnev, que fue el que en el pleno de octubre del 64 formalizó el destierro interior de Khrushchev. Ahí está el hilo conductor en este libro, por lo tanto se hace el elemento contextual en circunstancias interesantes, como por ejemplo la literatura, los libros prohibidos durante mucho tiempo, los autores silenciados en términos cinematográficos, las películas que estaban con un trasfondo que no podía establecerse como público, la ciencia como elemento de combate ideológico para con lo biológico, es decir, la destrucción de la investigación científica por ir en contra de los postulados del Comité Central. Muchos elementos que confluyen en la configuración de la Unión Soviética bajo el estalinismo, y es una especie de primavera que resurge después de un largo invierno, que fue la preservación de ese ideal staliniano bajo el imperio de Brezhnev, que duró prácticamente 2 décadas, en el que el decaimiento de una incapacidad para renovarse, porque recordemos que el ámbito informático estaba ya posible, o planes del propio Soviet Supremo para la implantación de elementos informáticos en la Unión Soviética, pero, y esto es un elemento conceptual interesante para reflejar lo que era esa Unión Soviética, como tenía una libre vinculación, porque, por ejemplo, ARPANET, en un ámbito universitario de los Estados Unidos, surge para el intercambio de información entre universidades
para, en principio, la salvaguarda de la información en caso del ataque nuclear a un centro y que pueda permanecer esa información en otro background, en otro lugar, en varios nodos. Claro, la interconexión entre universidades dentro de la Unión Soviética podía estar fuera del control del camarada partido, y eso no puede ser, no puede ser. O la individualización del ámbito de la informática con las terminales, que evidentemente son para cada particular, aunque pudieran ser dentro del ámbito oficial, estatal, pero digamos que no vieron la potencialidad en ningún caso y prefirieron dejarlo de lado, con lo cual cuando llegan los años 80, sobre todo la segunda mitad, están retrasados hasta tal punto que necesitan comprar software y hardware a los malvados occidentales, hasta el punto de que hubo una vez que vi un libro que hablaba de una software, una guerra suave, haciendo el juego de software y software respecto a la informática entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con este elemento soterrado de la automutilación soviética por la visión ideológica y dogmática respecto al ámbito informático. Esto no está en este libro, pero digamos que sirve como elemento de incorporación de la perspectiva que aquí en el índice nos habla de muchas cosas que están respecto a la propia realidad interna en cuanto a los liderazgos, la visión nacional, respecto a Ligachov o el ámbito de Yakolev, con dos perspectivas y dos confluencias distintas. Ligachov viene de la perspectiva interna de la propia Unión Soviética, pero en cierta medida vinculado a una especie de paneslavismo ruso, que es curioso porque en la Segunda Guerra Mundial Stalin aceptó un paneslavismo, un panrusismo muy acendrado, hasta el punto de que un líder de la extrema derecha, fascismo podría decirse, ruso, lloró con lágrima viva en el año 45 cuando le escribió a Stalin diciéndole que qué pena, porque hemos perdido todo el discurso porque usted se lo ha apropiado. Pero luego ya volvería a dejar un poco de lado todas estas circunstancias. Evidentemente el medio ambiente fue destruido por la Unión Soviética, recordemos el Mar de Aral y muchas otras cosas, o la construcción de un canal en la zona europea en los años 30 con trabajadores esclavos. El estalinismo fue muy duro, y luego la pérdida de capacidad de interacción o de comentario, el silenciamiento, las vidas privadas en agricultura, en la diferencia entre el campo, la ciudad de tamaño medio y las grandes ciudades, las circunstancias en los supermercados, la sanidad, muchos elementos que están ahí profundos y que emergieron con el periodo de perestroika y de glasnost en el ámbito de Gorbachev, que, como en este libro se establece al inicio, tuvo una vinculación muy profunda con la KGB, pero que en ese tramo que va desde el año 85 hasta el año 90, curiosamente este libro es de abril del año 90, con lo cual no viene en cierta medida los rescoldos que produjo el ámbito de la caída del muro de Berlín, pero podía ser la extirpación de una grasa superflua en un periodo en el que el clasis de seguridad ya no era necesario para la supervivencia de la propia Unión Soviética, porque el lanzamiento de misiles como los S-20 que estableció primero la Unión Soviética en Europa Oriental, y la respuesta unitaria de la OTAN como garantía de supervivencia y de independencia de los países de Europa Occidental, fue digamos una forma de establecer que si había un lanzamiento
en 5 minutos podía llegar a Moscú, con lo cual no era necesario establecer un perímetro de seguridad físico, y además que era costoso ya desde los tiempos de Stalin, era pernicioso para la economía soviética el financiamiento y la subvención a una zona de glacis de seguridad como pudiera ser Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Todas estas circunstancias extramuros formalmente de la Unión Soviética, pero con países controlados por el Politburo del Kremlin, pues pudo verse en cierta medida como una liberación del lastre, pero en ese año 90, desde abril, que es donde termina el libro, en octubre se produce la reunificación de Alemania, y en el periodo que va desde octubre del 90 hasta agosto del 91 con el golpe de Estado, y después el desmoronamiento oficial de la Unión Soviética el 25 de diciembre del 91, pues ese periodo entre abril del 90 y en diciembre del 91 evidentemente pues está fuera, aunque estaría interesante haberlo incorporado, o digamos que es un libro frugal en la parte que no publica, porque está publicado antes de el final formal de la presidencia, un tanto adelantada, porque los planes eran llegar por lo menos al año 2000 con los bueno, también, por qué no decirlo, bajo el liderazgo de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, pero los cambios tuvieron resistencias internas, al principio no muchas, pero luego en el devenir del año 86, 87, 88, 89, pues ya fue la cosa cambiando y no fueron tan aceptados, porque en principio había la percepción de que el cambio era el cambio en los nombres, en la nomenclatura, y ya estaba. Pero Gorbachev y Yakolev tenían una idea distinta. Yakolev tenía una perspectiva más occidental, si se quiere, filocapitalista, pero también evidentemente marxista-leninista. Con lo cual tenemos esa dualidad de perspectivas que acabaría chocando y provocando en cierta medida la lucha interna dentro del cambio gorbachoviano, que acabaría por llevar a la Unión Soviética hacia la implosión. Y por lo tanto, esos juegos internos, esas realidades dentro de lo complejo y poliédrico de las piezas en lo social, en lo literario, económico, agrícola, ganadero, suministro de bienes. Es por lo tanto que es interesante acercarse a un libro como este, a esta biografía no personal, pero sí contextual de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, La trama del cambio. Por lo tanto, aquí hay un excelente libro que el lector va a tener el placer de descubrir, un preciso esbozo de la personalidad de Gorbachev que irá surgiendo poco a poco con el telón de fondo de la Rusia de ahora y la de siempre. Lúcida, amena, profunda explicación del tejido soviético sobre el que Gorbachev ha podido y debido bordar su cambio político y económico. Por tanto, aquí está la propuesta para revisar el pasado desde el presente de entonces, sin el conocimiento todavía de lo que podría llegar a partir de abril del 90 hasta diciembre del 91, con el final descarrilamiento del proyecto internacionalista soviético bajo el marxismo-leninismo. Pero aún así, recomiendo este libro como parte de una serie de lecturas que pueden hacerse para conocer y reconocer no solamente la figura de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, sino de la etapa que le tocó vivir bajo el liderazgo de una de las dos superpotencias que había en ese momento en el planeta Tierra, como era la Unión Soviética, por más que tuviera problemas intrínsecos ya desde los tiempos de Stalin, con dificultades y retos que no fueron asumidos por difícil y por desestabilizadores por Brezhnev, que luego fueron viniendo Andropov y Chernenko, hasta que llega el nuevo joven para la nueva generación, que trató de asumir retos, aunque al estar todos a la vez, pues probablemente acabaron por sobrepesar el barco y acabarlo por zozobrar y hundir. Época interesante, apasionante. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Pues con libros como este se puede tratar de profundizar en razones estructurales que ya estaban en los diversos procesos del propio partido y de la organización interna del país. Y sin más, es que ricasco, agur orogat.
Betty Helpian.